El poder de un corazón quebrantado es el título. Evangelio de Lucas, capítulo 22, cap- capítulo 22, el verso 42. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que es Jesús, ¿verdad? Cuando oró en el Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este pasaje nos muestra a Jesús en Getsemaní, en un momento o en su momento más intenso. Y no nos está hablando de debilidad, es rendición total. Aquí vemos el modelo perfecto de un corazón quebrantado delante de Dios. El quebrantamiento no destruye, transforma y alinea. Cuando analizamos la vida de Jesús, uno de los errores más comunes que se cometen al llegar a Getsemaní es interpretar el clamor de Cristo desde una óptica meramente humana, emocional o superficial. Muchos leen el texto como si Jesús estuviera retrocediendo ante la cruz, como si el sufrimiento físico lo hubiera hecho vacilar, o como si el peso de los clavos, de la corona, del látigo, de la muerte corporal lo hubiesen llevado a decir: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero cuando se examina con mayor precisión el lenguaje bíblico, el contexto y la carga teológica del símbolo, se vuelve evidente que Cristo no está pidiendo ser librado de la cruz, sino de algo más profundo, más terrible, más santo y más judicial: la copa. Y aquí es donde la Biblia nos obliga a detenernos. Jesús no dijo: quita esta cruz, ni dijo: quita estos clavos, ni dijo: evítame el padecimiento corporal. Él dijo: pasa de mí esta copa. La palabra copa dentro de la escritura no aparece primero como símbolo ni como una metáfora de incomodidad, sino como una figura densa del contenido judicial. En el Antiguo Testamento la copa es repetidamente imagen del furor divino, del cáliz de la ira del juicio derramado sobre los impíos, sobre las naciones rebeldes o sobre aquellos que han sido entregados a la disciplina severa de Dios. Isaías capítulo 51, verso 17, habla de Jerusalén como aquella que bebió de la mano de Jehová la copa de su ira. Jeremías capítulo 25, 15 habla de la copa del vino de este furor. El Salmo 75, verso 8 declara que en la mano de Jehová hay una copa llena de mezcla y que todos los impíos de la tierra la beberán hasta el fondo. En Apocalipsis, esa misma imagen vuelve a aparecer como la copa de la ira de Dios derramada sin mezclas. Entonces, si dejamos que la Biblia interprete la Biblia, no tenemos permiso para deducir la copa de Getsemaní a una mera alusión al dolor físico. La copa es el símbolo del juicio que caería sobre Cristo como sustituto, como portador del pecado, como cordero que sería hecho pecado por nosotros. Aunque él no conoció pecado y él tampoco dudó por eso, no puede ser la cruz. Él fue el sacrificio perfecto. Por eso el sufrimiento de Jesús en Getsemaní no puede ser interpretado como simple temor, como un simple temor humano al sufrimiento. No, no. Muchos hombres murieron crucificados. Algunos incluso murieron con entereza natural, fanatismo político, resistencia física. Pero ninguno de ellos cargó el pecado del mundo. Ninguno de ellos fue hecho maldición.
Ninguno de ellos tuvo delante de sí la descarga de la justicia divina sobre su alma santa. Cristo no estaba simplemente frente a una ejecución romana, estaba frente al momento en que el santo, el justo, el inocente bebería el cáliz que le correspondía a los culpables. Ese era el horror real de la copa. La cruz fue el altar visible. La copa era la dimensión judicial invisible del sacrificio. La cruz era el instrumento histórico. La copa era el contenido penal, sustitutivo y expiatorio de lo que estaba por acontecer. Cuando la copa se interpreta como cruz, entonces el dolor tiende a verse como algo que libra del propósito, como si la aflicción fuera una señal de que Dios se apartó, de que algo salió mal, de que el proceso es una interrupción del plan. Bajo esa lectura, el creyente termina viendo el sufrimiento como enemigo del llamado. Pero cuando la copa se interpreta como juicio, por ahí fue cuando el Padre le desamparó. Como el peso de una determinación divina dentro del gobierno santo de Dios, aleluya. Entonces hasta los procesos duros adquieren otra lectura. Ya no se ven solamente como obstáculos, sino como escenarios donde el propósito se cumple en medio del quebranto, iglesia. Esto se entiende todavía mejor cuando leemos que Jesús en su angustia sudó como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, el verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tremendo, ¿verdad? Entonces allí vemos ahora un Cristo débil en el sentido carnal. O allí no vemos a un Cristo débil en el sentido carnal, sino a un Cristo entrando de lleno en la densidad espiritual de la hora más pesada de la redención. Su humanidad santa experimenta toda la profundidad del peso que se aproxima, pero no con rebeldía, sino con rendición. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una frase decisiva. No hay claudicación, hay sumisión. No hay apostasía, hay obediencia. No hay escape, hay entrega. Y eso cambia todo el tono del pasaje. Getsemaní no es un lugar, Getsemaní no es un lugar donde Jesús casi se retractó. Es el lugar donde Jesús reafirmó bajo extrema presión su obediencia absoluta al Padre. Por eso también resulta profundamente revelador lo que ocurre luego en la cruz con el vinagre ofrecido, ¿verdad?, por los soldados, hombres diseñados para la guerra y para enfrentar el dolor. Le ofrecieron una bebida amarga ligada a la mitigación del dolor. Jesús no quiso beberla como vía de alivio. Y esto nos enseña algo muy fuerte para la teología del quebranto. Él no buscó anestesiar el proceso ni vivir sin dolor. El Redentor no quiso atravesar la misión con la conciencia amortiguada ni con el dolor disminuido artificialmente. Quiso beber hasta el fondo aquello que había venido a beber. Él quiso cumplir con plena lucidez lo que el Padre le había dado. En otras palabras, Cristo no solo sufrió sin anestesia del propósito. No rehuyó la experiencia, no la suavizó. Aleluya. No buscó escapar del costo interno de la obediencia.
Y allí parece una de las claves más poderosas para el tema, ¿verdad?, del quebranto. Hay quebrantos que Dios no quita porque son parte de la reparación que Él hará a través de una vida rendida al dolor. Lo que te quiero decir es que si has sido quebrantado o estás siendo quebrantado, hace parte. Dios no te va a quitar el quebranto. Hay quebrantos que Dios no quita porque son parte de la reparación que Él va a hacer a través de una vida rendida al dolor para salvar a muchos. Y desde esta base cristológica se abre el corazón, ¿verdad? Que es el título. Entonces, quebrados para reparar. Porque si Cristo, siendo el modelo perfecto, no fue apartado del propósito por el dolor, sino que justamente a través del dolor cumplió la misión, entonces el creyente debe dejar de pensar que toda herida invalida el servicio, que toda crisis suspende el llamado y que todo quebranto vuelve inútil al vaso. La escritura representa repetidas veces a Dios obrando a través de hombres heridos, procesados, tratados, perseguidos, podados y vaciados. No porque el dolor sea un fin en sí mismo, sino porque en la economía divina el quebranto suele ser el taller donde se forma al reparador. Isaías capítulo 58:12 dice que a los restaurados de Dios se les llamará reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Mire qué hermoso. La imagen es sumamente rica. El portillo no es una grieta menor, es una brecha, una abertura en la muralla. Es un punto vulnerable por donde entra destrucción. Reparar portillo es participar en una obra de restauración profunda, pública y necesaria. Pero la belleza del texto está en quienes reparan, no son seres ajenos a la ruina. No son, ¿verdad? Aleluya. Esta es la belleza del texto. Quienes reparan no son ajenos o no son seres ajenos a la ruina. Son precisamente los que han sido tratados por Dios, los que han aprendido la justicia, los que han salido del formalismo vacío, los que han pasado del rito a la misericordia, del discurso religioso del ayuno que Dios aprobó. Es decir, el reparador no nace en comodidad, nace en proceso. Y esto confronta de frente una mentalidad muy extendida, la idea de que para ayudar a otros hay que estar emocionalmente intactos, humanamente completos, sin luchas, sin lágrimas, sin debilidades ni marcas. Pero la Biblia no enseña esto. Pablo en 2 Corintios, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo recibido se transforma en consuelo impartido. La herida tratada se vuelve medicina para otros. El quebranto rendido se vuelve en enseñanza del espíritu. No se trata de romantizar el dolor, sino de reconocer que Dios no desperdicia el dolor del justo. Lo convierte en aula, lo convierte en altar y en herramienta. Porque cuando la copa se interpreta mal, el sufrimiento parece sacarte del propósito. Cuando se interpreta bien, incluso los judíos, ¿verdad? Tratos y procesos severos se convirtieron en parte del cumplimiento del propósito. En la vida del creyente esto es clave. Hay aflicciones que el hombre nombra como ruina, como una cruel derrota, pero Dios las usa como cincel. Hay escenarios que parecen retroceso, pero en realidad están arrancando orgullo, destruyendo dependencia humana, aleluya, quebrando autosuficiencia, desmontando idolatrías relacionales y limpiando motivaciones.
Lo que el hombre llama, esto me está destruyendo, muchas veces Dios lo está llamando, esto te está formando, no te está destruyendo. ¿Y sabes por qué? Porque no todo proceso duro es castigo condenatorio. Muchas veces es una disciplina paternal, un trato santo, es una formación profunda para una utilidad mayor. Hebreos capítulo 12 lo deja claro. El Señor al que ama disciplina. Y esa disciplina, aleluya, no parece ser causa de gozo en el presente, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Entonces el creyente no debe leer todos sus dolores como abandono, sino como posibles instrumentos del gobierno fiel de Dios. Y en ese marco muchas veces estamos dolidos, destruidos, en crisis familiares, frente a una enfermedad propia o de un hijo, atravesando pérdidas, decepciones, traiciones o agotamiento. Sin embargo, en medio de eso, Dios nos pone a alguien al lado para levantarnos, para consolarnos, para afirmarnos, para repararlo, para hablarle, aleluya, para sostenerlo, para corregirlo o para acompañarlo. Y parece una paradoja. El que está necesitado de consuelo se convierte en canal de consuelo. El que está quebrado termina reparando. Y esto no es hipocresía ni contradicción, sino economía de gracia, porque la fuente no es el hombre, sino Dios. Si la capacidad de reparar dependiera del hombre, estuviera intacta. Nadie podría servir. Pero como la capacidad viene de aquel que fortalece, consuela y sostiene, entonces incluso el herido puede ser usado como instrumento de restauración. Esa verdad nos lleva a derribar otro error, pensar que el propósito de Dios para el creyente es que viva apoyado permanentemente en los hombres. Claro que Dios usa personas y la comunión de los santos es real, pero el sostén definitivo no está en la madre, ni el padre, ni en los hijos, ni en el cónyuge, ni en los amigos, ni el apoyo humano. Esa sería una expresión secundaria. El apoyo principal viene de Dios. Por eso la escritura muestra a Dios con imágenes tan intensas de protección, intimidad paternal. El Salmo 27:10 declara que aunque padre y madre abandonen, Jehová recogerá. Isaías y los salmos presentan al pueblo guardado bajo la mirada divina. Jesús lamenta sobre Jerusalén, diciendo cuántas veces quiso juntar a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y esta no es una imagen casual. Esto habla de cercanía, de cobertura, de calor, defensa y pertenencia. Por tanto, cuando Dios permite que ciertas columnas humanas fallen, no siempre lo hace para hundir, sino para enseñar al creyente dónde está la roca verdadera. Esto significa que el hombre quebrado que repara, no repara porque se autoabastece, sino porque ha aprendido a recostarse en Dios. Y aquí la teología del sufrimiento se vuelve práctica. Oh Santo de Israel. Aleluya. Hay personas que solo pueden ayudar mientras se sienta bien y si están mal, desaparecen. Pero el hombre formado por Dios aprende algo superior, a servir en lágrimas, a adorar con dolor, a ministrar con la voz entrecortada. Seguir obedeciendo aunque internamente, aleluya, esté en proceso. Y eso no es teatro espiritual, es madurez en la dependencia. Iglesia, es entender que el dolor no siempre te invalida, sino que muchas veces te vuelve más sensible, más compasivo, más humano, más misericordioso, más apto para tratar con el quebrado sin soberbia.
Pero aquí surge una advertencia necesaria. Que Dios use el quebranto no significa que todo quebranto se gestiona bien, porque la Biblia también nos muestra hombres que al atravesar procesos duros perdieron perspectiva por no entender el trato de Dios. Y vemos el caso de Elías, después de grandes victorias, después del fuego, ¿verdad? Que cayó del cielo, después de confrontar a los profetas de Baal, después vino una amenaza de Jezabel. Y una amenaza de Jezabel bastó para empujarlo a una crisis profunda. Huyó, se agotó, pidió morirse y terminó en una cueva. Y la cueva es una imagen espiritual potentísima. No solo representa refugio, representa encierro interior, reducción de horizonte, aislamiento. Aleluya. Un aislamiento interpretativo. Y la lectura distorsionada, ¿verdad?, del proceso de Elías nos muestra en su quebranto, empezó a narrarse, ¿verdad?, la realidad de la soledad que él sentía, la derrota y la excepción. Solo yo he quedado. El dolor no lo volvió inútil por sí mismo, lo desorientó porque él no entendió el proceso. Y este es uno de los puntos más delicados, más verdaderamente del tema. No es lo mismo estar quebrado que quedarse hundido en el quebranto. No es lo mismo llorar delante de Dios que hacer del dolor una cueva, ¿verdad? Y menos una cueva permanente. No es lo mismo ser herido que quedar inmovilizado. El creyente puede estar profundamente dolido y sin embargo seguir activo en la obra. Y de hecho, muchas veces es más saludable vivir el dolor dentro del propósito que fuera de él. Cuando el hombre se sale del propósito para sanar sin Dios, muchas veces se expone a hundirse más. Pero cuando permanece cerca del altar de la palabra de la obediencia, de la asignación divina, el mismo proceso encuentra el cauce, encuentra sentido y dirección. Por eso el énfasis final es tan fuerte. Es más fácil vivir el dolor activo en la obra que vivirlo pasivo fuera del propósito. En la actividad del llamado, el dolor no desaparece mágicamente, pero encuentra su lenguaje, iglesia. Encuentra dirección y fruto. La oración se vuelve sostén, la palabra lámpara. El servicio se vuelve resistencia, la obediencia se vuelve estructura interior. En cambio, fuera del propósito, el dolor se vuelve muchas veces un pantano mental. Se agranda, se desordena, se absolutiza y termina gobernando la percepción del alma. El hombre empieza a mirarlo como desde la herida y no desde la fidelidad de Dios. Volvamos entonces a Cristo. Dice que Jesús fue quebrado, pero no para quedarse en el dolor, fue quebrado para reparar lo que el pecado había destruido, ¿verdad? Lo dice Isaías capítulo 53. Declara que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quebranto que produce reparación, herida que produce sanidad, juicio que produce reconciliación, muerte que produce vida. Entonces el creyente unido, aleluya, a Cristo participa en escala y en una escala derivada y nunca expiatoria de ese mismo patrón del reino. Dios toma vidas heridas y las va a convertir en instrumentos de restauración. Porque Cristo vino a eso, a restaurar. Él nos da la oportunidad de ser restaurados en Él, iglesia. Cristo está atento a ti, está atento a mí.
Así que quebrados para reparar no significa que el dolor sea deseable ni que la crisis sea santa en sí misma. Significa algo más maduro, que en las manos de Dios ni siquiera el quebranto es estéril. Y esto es tremendo, ¿verdad? Significa que una madre herida puede levantar a un hijo, que un padre cansado puede seguir afirmando su casa, que un creyente aún enfermo puede seguir dando palabra de vida, que alguien en duelo puede seguir ministrando esperanza, que un hombre traicionado puede seguir mostrando misericordia, que una mujer en proceso puede seguir siendo canal de sabiduría, porque el valor del reparador no está en su integridad humana y perfecta, no, está en Dios que lo sostiene mientras lo usa. Por tanto, la exhortación final no es a negar el dolor, sino a interpretarlo correctamente. Si interpretas la copa como simple cruz, creerás que el sufrimiento te aparta del propósito. Pero si entiendes la copa en su peso bíblico, verás que los procesos severos, los juicios correctivos, los tratos dolorosos y las estaciones del quebranto pueden ser parte del camino o del propósito por el cual Dios te está conduciendo a cumplir lo que Él determinó sobre tu vida en esta tierra. Jesús no fue por la copa, la bebió y venció. El creyente tampoco debe pensar que todo proceso lo está anulando, porque muchas veces precisamente allí más duele. Es donde más profundamente Dios nos está tallando. Y la talla duele, la talla duele. La poda de Dios duele en nuestras vidas. Así que no se trata de fingir fuerza, sino de recibir las fuerzas que solo vienen de Él. No se trata de aparentar perfección, sino de permanecer disponibles para el reino. No se trata de negar que duele, sino de negarte a convertir el dolor en trono. Porque mientras estés en las manos de Dios, aún quebrado, aún dolido, aún en proceso, aún con lágrimas, todavía puedes reparar. Y esa es una de las verdades más poderosas del Evangelio. Que Dios toma lo herido, lo unge, toma lo roto, lo ordena, toma lo pequeño, lo fortalece, toma lo quebrantado y lo convierte en instrumento para levantar ruinas antiguas, cerrar portillos. El creyente debe entender que no importa lo que viva ni lo que esté pasando. Si usted y yo estamos en Dios, no hemos sido desechados. Ha sido trato de ese Dios bueno. Ha sido trato y hemos sido tratados por Dios. Todavía podemos ser útiles en el reino, porque hay hombres que solo sirven cuando todo está bien. Y cuando hablo de hombres y mujeres, ¿verdad? Creen que servir a Dios solamente es mientras todo está bien, mientras todo está perfecto, cuando hay comida en la nevera, cuando no hay enfermedad, cuando mi matrimonio está full, es cuando yo voy a servir a Dios. No se trata de eso. Pero los que han madurado en el reino, oye, que terele kende, hoy se te vende y releve ve y se kende le besó. Aleluya. Aprenden a servir llorando. Te repito, los que han madurado en el reino aprenden a servir llorando, a obedecer sangrando, a reparar quebrados mientras ellos mismos están siendo sostenidos por la mano fiel del Padre. Ese es el misterio del llamado maduro. Quebrados pero no detenidos, heridos pero no inútiles, dolidos pero todavía reparando, porque es necesario avanzar hasta llegar a la meta, iglesia.
Es necesario avanzar hasta llegar a la meta. El quebrantamiento nos hace reconocer esa lucha interna. Recuerde que leímos y Jesús dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Vamos a ver procesos que duelen, cargas que pesan, momentos donde el alma lucha. Oh Santo de Israel. Pero el quebrantado no niega el dolor, lo presenta al Padre. Y cuando Él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí muere el ego, ahí se entrega el control, ahí nace la obediencia. Porque el poder, el verdadero poder espiritual no está en imponer, sino en rendirse. Jesús no solo oró, obedeció hasta la cruz. Un corazón quebrado. Él no solo llora, solo ora, obedece aunque duela. Getsemaní fue antes del Calvario, pero también antes de la resurrección, porque no hay gloria sin rendición y no hay resurrección sin cruz. Lo que hoy te quebranta, mañana Dios lo va a usar para levantarte y levantar a otros. El quebrantamiento solo es un altar, pero un altar donde muere tu voluntad y nace el propósito de Dios. Dios no usa corazones duros, usa corazones rendidos. Así que el quebrantamiento no es el final, es el proceso donde Dios te vacía de ti para llenarlo de Él. Padre, hoy nos rendimos nuestra voluntad delante de ti. Quebranta todo orgullo, toda autosuficiencia y todo control humano. Hoy decidimos como Jesús que haga nuestra voluntad, sino la tuya. Forma en nosotros un corazón sensible, obediente y rendido. Y aunque duela el proceso, confesamos que estamos en tu propósito en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.